CNC, Radio Noticias, Central de Noticias Cristianas, presenta su programa Voces Eminentes, un programa periodístico que trata los temas de contingencia nacional y extranjera y de la persona eminente. Conducción general de su servidor, Cristian Merino Vega. Voces Eminentes. Bienvenidos. Muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través de CNC Radio. Muchas bendiciones a todos. Esperamos que todos estén gozando en familia, en sus hogares, y nosotros revisando las noticias, las portadas, todo lo que sucede, todo lo que ha sucedido durante la semana, que no ha sido menor. Hemos tenido una amplia gama de noticias, de sucesos extremos de repente, y en los que nos hemos visto involucrados de alguna manera, viendo la opinión de muchos y viendo la contingencia en las cosas que han sucedido durante la semana. Cabe destacar el destacado reconocimiento que se le ha hecho a una trabajadora chilena que trabajaba en una empresa de aseo. Y quiero decirles en forma personal que la conocí a esta mujer, la conocí en la Universidad de Santiago, en la USACH. Ahí la vi a esta mujer por mucho tiempo, incluso comentaba, me di el trabajo de comentarlo con algunas personas que estuvimos ahí en la USACH, y comentábamos el episodio de esta mujer, como en realidad ha estado ella involucrada de alguna manera por todo este tema. Es triste saberlo de esta manera, cómo comenzó todo este tema, cómo nos vimos involucrados de alguna manera en sucesos en que no tenían que ser así, pero de a poco fueron surgiendo, y lamentamos cómo pasó todo esto. Quiero referirme a lo que le pasó a esta mujer, porque fue golpeada por unos extranjeros ecuatorianos. Le quitaron su celular, un celular básico, y 5.000 pesos, y fue brutalmente golpeada hasta causarle la muerte. Y sus agresores escaparon cobardemente y riéndose del acto que habían cometido. Es fuerte, pero es así. Eso fue lo que ocurrió justamente. Y al respecto, hay mucho que decir cuando uno trabaja en los medios, y uno quiere reventar muchas veces diciendo muchas cosas. Pero la contingencia es así. El mundo está desvirtuado. Estas personas fueron detenidas y llevadas y están reclusos, pero dentro de todo este tema también pasaron cosas. Y eso es lamentable porque pasaron cosas no muy agradables, bueno, para ellos en este caso, y que causó un revuelo total en todo el sistema. Porque estas personas fueron golpeadas,
ellos usaban el cabello largo, y creo que por una cuestión de religión, no sé qué religión usarán. Que yo recuerde, las religiones que usan el cabello largo o se dejan el cabello largo son a los nazarenos. No sé si en realidad no hay mucho que indagar en el tema, y tampoco me interesa, pero es una manera de informar. En realidad son muchas cosas que han pasado y que no deberían haber pasado. Bueno, ya a estos jóvenes les llegó su momento y ya han tenido que asumir en gran parte esto, y lamentablemente les pasó lo que les pasó. Y nosotros, aparte de eso, han sucedido otras cosas con el tema de los niños. Los niños siempre van a ser importantes en los temas de radio. Siempre van a ser importantes cada vez que nosotros queramos hablar de ellos, porque hay que proteger a los niños. Hay que, de alguna manera, blindarlos. Y creo que ese trabajo no se ha hecho bien, o no lo hemos podido hacer bien, tanto cristianos como moros, o moros y cristianos. Yo creo que en este tema todos tenemos una gota de responsabilidad y no se ha cumplido bien. Y el lobby gay o LGBTO y toda esa manga de gente que no tiene pudor, ha querido de alguna manera desprestigiar de esa manera y poner en jaque todo este tema. El tema de las leyes que se están comulgando, cómo ha ido trascendiendo este tema, porque también hay que decirlo, son muchas cosas a la vez. Y nosotros nos sentimos como un poquito desplazados cuando no queremos estoy mirando algunas cosas por aquí. Bueno, algunas cosas que sucedieron con el tiempo y que no deberían haber pasado en realidad, y nos quedamos estancados en si podíamos haber hecho algo, en si, por ejemplo, podíamos haber dado algún grano importante, o nos quedamos dormidos en los laureles para reaccionar y hacer ciertas cosas. Todas esas cosas uno las queda ahí, ¿ya? Con lo que pasó con los sacerdotes que fueron expulsados, y aún quedan otros más. Los accidentes que ocurren al día a día, muertos casi todos los días. Han pasado muchas cosas, mucha agua debajo del puente. Ministerios que están siendo denunciados también, como el caso de la catedral de Jotaveche. El pastor Eduardo Durán está siendo investigado por malversación, administración de ahí de la iglesia, no sé, es todo un caos. En realidad no ha tocado fondo el tema. Hemos tenido bastantes cosas que encarar. De alguna manera escuchar las voces de algunas personas en la televisión refiriéndose a temas de valores en forma escalofriantemente frías, porque no tienen pudor, no tienen conciencia de repente para tratar temas, y llegan y te lanzan la piedra y no tienen culpa y no esconden la mano, sino que ahí se quedan muy tranquilos, como que siempre sabrán de que alguien les va a respaldar sus dichos. Y en cierta parte tienen razón, pues si toda esta cuestión la está apoyando el lobby gay, y apoya toda esta cuestión, y es porque la han manejado con dinero, el vil dinero, que si no fuera por eso serían aplastados por las personas que tenemos valores, por las personas que seguimos un patrón eclesiástico o no, pero estamos siguiendo los patrones, el modelo original de Dios en todas estas cosas. Quiero referirme en forma personal a esos casos puntuales de que de repente son y causan resquemor en muchas personas. Y quiero resaltar las figuras importantes de las personas que tienen opinión, y que de repente es bueno entrevistarlas o escucharlas, y que a veces se nos hacen un poco los programas para poder conversar con ellos.
Y en toda esta situación que nos ha pasado, hay mucha contingencia, mucho que decir en las aulas de clase, en la educación que están recibiendo nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. ¿Qué enseñanza están recibiendo? ¿A qué nivel ha llegado el Ministerio de Educación para consentir cosas que no se debieran consentir, para cosas que se debieran de decir en una forma que es solamente un tema y un modelo para jóvenes ya con criterios formados? Y muchas cosas que niños no debieran de escuchar y están escuchando. Esta cuestión del cambio de género, el cambio de sexo, esta cuestión que nos ha rodeado, nos ha invadido nuestras iglesias, nuestras aulas, porque se escucha en las iglesias y en las iglesias no pueden ignorar este tema, es una cuestión que está pasando y de mañana nos van a demandar si nosotros nos oponemos o siquiera hablamos del tema en forma negativa. Y es que no es que sea, negativo para irse con todo contra ellos, sino porque es un tema de valores. Los que se han perdido a través del tiempo y de los años, se han perdido los valores. ¿Dónde quedaron los valores? Miren, si me preguntan no tengo ni la menor idea, porque ya hace rato que se perdieron los valores. Se perdieron de una forma extraordinaria. Y ahí estamos metidos en el tema como, no sé, como de una manera que no podemos ni siquiera calificarlos, porque es mucho lo que nos ha llegado. Y la gente está luchando, de alguna manera, algunos por un lado y otros de otro lado, están luchando, están invadiendo. Ya voy a tomar contacto con una de las personas que entiende mucho de este tema, es Elizabeth Rivera, una gran amiga y que tiene y ella ha sido entrevistada en muchas oportunidades también por este tema, como los contactos que hemos hecho también con nuestra amiga Carolina Gárate, que también ha sido contactada en toda esta cuestión, y estamos ahí dándole duro, tratando de entender o explicar todo el meollo de este asunto que nos desconcierta, por no decir otra cosa. Y estamos ahí viendo qué podemos hacer al respecto. Importante saber, importante escuchar, importante reflexionar. Es que saben, queridos hermanos, son muchas cosas en realidad. Y yo de repente no haya por dónde empezar, cómo decirlas, cómo enfocarlas, cómo decirle a la gente lo mal que la estamos pasando o lo mal que estamos llevando la administración. Y de repente nos enfocamos en el presidente de la República porque es el que administra el país. Pero también hay otras personas que están debajo de él que legislan. Y ese es el poder legislativo. Y la presidencia es el poder ejecutivo, el que ejecuta las leyes, que legislan los legisladores, diputados y senadores en el Congreso, en la ciudad de Valparaíso. Bueno, y en todo este tema, ellos están presionados de alguna manera u otra, o algunos descaradamente nos echan encima temas que ni siquiera debiéramos comentarlos o ser noticia. Pero tenemos la obligación de informar, tenemos la obligación de denunciar, tenemos la obligación de encarar toda esta cuestión. Veíamos hace no mucho una entrevista que se le hizo a José Antonio Katz, cómo lo invadieron, cómo lo atacaron, e incluso la periodista Rayen Araya, yo no sé, yo conozco a Rayen y en realidad no sé si perdió el norte con su salida de Radio Bio Bio. Yo sé que tiene un tema personal, pero yo no sé cómo puede cambiar tanto una persona y valores y todo aquello. Y en realidad la pregunta que fue una pregunta como bien cristiana sobre la creación del universo. No sé, bueno, nosotros entendemos que esa gente no conoce la palabra de Dios. Yo no sé qué
¿Qué respuestas esperan de repente? O decir quizás que de disparate, si fuimos, no sé si el universo se creó, quieren decir ellos. Aparte que es una farsa, es una teoría que creen muchos. Gloria al Señor. Yo doy fuerzas al cansado y multiplico las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Prometiste estar conmigo en la aflicción. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Por mí, oh mi Redentor, ya no hay fuerzas, tengo miedo, no hay amigos, no hay parientes donde ir, estoy sola. Necesito tu presencia, ven a mí. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Yo nunca me he ido de tu lado. Prometiste estar conmigo en la aflicción. Nunca te he dejado ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confío. Pelea por mí, oh mi Redentor. Yo ya vencí al mundo. Ya no hay fuerzas, Yo renuevo tus fuerzas.
no se turbe tu corazón. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola, Prometí estar contigo en la angustia. no hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu presencia, ven a mí. Recíbeme. ¿Por qué tardas, Padre bueno? Yo nunca me he ido de tu lado. Prometiste estar conmigo en la aflicción. Nunca te he dejado, ni te he desamparado. ¿Por qué callas? Yo en ti espero. Confía. Pelea por mí, oh mi Redentor. Yo ya vencí al mundo. Ya no hay fuerzas, Yo renuevo tus fuerzas. tengo miedo. No se turbe tu corazón. No hay amigos, no hay parientes donde ir. Yo soy tu refugio. Estoy sola, Prometí estar contigo en la angustia. no hay salida. Yo soy la puerta. Necesito tu presencia, ven a mí. Recíbeme. En CNC Radio estamos elaborando y creando. Hemos ampliado nuestro campo comunicacional. Estamos en radio y televisión y reportajes. Visite nuestra web en www.cncrtv.cl. CNC, lo que otros no dicen, nosotros lo contamos. Bueno, ya estamos de regreso y también estamos de vuelta con nuestra entrevistada de hoy, nuestra hermana Elizabeth Rivera, que está ya al teléfono esperando que la saquemos al aire. Hermana Elizabeth, ¿cómo está? Dios le bendiga. Bien, gracias, Cristian, igualmente para ti. Bueno, estábamos comentando acerca de la contingencia antes de salir al aire, tratando de preparar un poquito el terreno de lo que más o menos podemos hablar de toda esta contingencia, de todas estas cosas. Hablamos de esta pobre señora que fue golpeada, golpeada hasta la muerte, y contaba mi experiencia personal con ella, porque yo la conocí. Ella es una persona que trabajaba en una empresa de aseo y yo la conocí en la USACH, y también trabajaba en la Universidad de Chile, también haciendo aseo. La empresa la enviaba para allá, y es lamentable porque esta mujer era bien humilde, bien además que tenía un celular básico. O sea, a ver, a lo que quiero llegar con esto, que cualquiera haya sido el valor de lo que le hayan sustraído, como sea, y haber hecho lo que hicieron, y más encima sobre eso la tónica de burlarse de ella, reírse, salir corriendo, y después las consecuencias que tuvieron que sufrir los detenidos en la cárcel, porque es una cuestión interna que no es nueva, siempre ha sido así, que los violadores, todos ellos, esta gente sufre las consecuencias dentro de los recintos penales, y no es en Chile, es en cualquier parte del mundo esta cuestión. Y sufrió las consecuencias también un sargento de gendarmería que nada tenía que ver en el tema, porque él no podía intervenir, porque si intervenía le iba mal con la gente, con los reos. Entonces fue una ola de situación, y ellos también sacaron la voz. Yo no sé, Elizabeth, si tú escuchaste la declaración de gendarmería. No he estado, escuché, bueno, la noticia completa de la señora que murió, y es lamentable el nivel de inseguridad, de falta de leyes, de todo, o sea, nos genera todo, aparte de la tristeza que ocasiona,
de que una persona inocente haya muerto de esa forma. Y luego, bueno, algo leí de lo de gendarmería, pero la verdad que no he estado muy interiorizada de ese tema. Bueno, eso fue una pincelada. También hablamos de las leyes antivalóricas que están pegando muy fuerte y le están dando muy duro en el Congreso, y que tenemos que ser espectadores de toda esta cuestión que está pasando y que tenemos que recibirla como viene, porque no tenemos mayoría en el Congreso, porque el lobby gay está dando duro, fuerte, porque están pagando bueno, hay que decirlo. Porque mucha gente que incluso debiera tener valores se ha dado vuelta la chaqueta en forma inexplicable últimamente. Elizabeth, y los niños que están en el colegio, que están recibiendo educación que, a ver, no sé cómo decirlo, pero no quiero decir educación que no es educación, no sé cómo es la palabra, pero usted es la experta en este tema. Usted sabe lo que está pasando en las aulas, lo que le están enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, en fin, a los niños en general, y que son cosas que no debieran permitir ni siquiera el Estado, y que les está consintiendo por alguna cuestión que también desconocemos, porque no la podemos confirmar hasta no tener las pruebas. Claro. Bueno, eso que dices tú, Cristian, es muy cierto, y es importante que la gente lo sepa. O sea, efectivamente, bueno, desde los años 90 en adelante, especialmente desde el año, llamemos acá, desde el 95, cuando se realiza la Convención de la Mujer en Pekín, los estados tienen que legislar en torno a derechos fundamentales del LGTBI, de las feministas, que tienen que ver con las leyes antidiscriminación del género, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí, los países han adoptado ciertas recomendaciones que tienen que ver con un tipo de educación que es contra la no violencia al género, antidiscriminación, pero que en algún momento topa con la ideologización. Porque por una parte, claro, a un niño efectivamente hay que enseñarle a no discriminar a las personas por orientación sexual, ni por raza, por todo eso, porque en realidad es como la misión nuestra los cristianos, tener una mirada más bien caritativa y no de fomentar, ¿no es cierto?, como el odio hacia ellos. Pero se toman de esa base para llegar a Estado que tiene que ver con el adoctrinamiento, ¿no es cierto? En la actualidad la gente habla mucho de adoctrinamiento y se difunde mucho el tema del adoctrinamiento del género en los colegios. Pero la realidad nuestra es que lo que el Mineduc tiene, ¿no es cierto?, en su, llamemos, plataforma pública en cuanto al libro, son sugerencias que los colegios podrían realizar como colegios públicos, me refiero a los municipales. Pero en la actualidad todavía no hay una imposición como se produjo en otros países, por ejemplo, como en España, como en Perú, donde los textos de estudio eran abiertamente en su totalidad basados en la perspectiva del género, y que esta se basa a la vez en ciertas doctrinas, ¿no es cierto?, de teóricos del género, marxistas, feministas, el LGTBI, que ven la vida, ¿no es cierto?, de acuerdo a su punto de vista. Ahora, cuando nosotros hablamos de un adoctrinamiento, cuando es una imposición moral que viene del Estado, del gobierno de turno, para todos los alumnos por igual. Si tú revisas los textos de estudio ahora en la actualidad, de los textos oficiales, lenguaje, en ciencias naturales, en historia, hay algunos indicios, hay algunas, llamemos, marcas textuales que podrían señalar que eso podría ser considerado del género, pero todavía no alcanza al adoctrinamiento. Como dices tú, no hay evidencia empírica, porque para poder nosotros denunciar un adoctrinamiento tenemos que ir sobre la base de cosas reales. O sea, por ejemplo, ¿qué cosas reales tendrían que fijarse los papás? Porque esto es una recomendación a los padres, que son los primeros formadores morales. ¿Qué tienen que fijarse los padres en uno, que si a los hijos le están enseñando, por ejemplo, que el sexo es una asignación cultural?
Eso es un grave adoctrinamiento, o sea, decirle a los niños desde pequeños que ellos pueden elegir lo que quieran ser, ¿no es cierto? Otro adoctrinamiento del género podría ser que se le instruya en los colegios el cambio de sexo, que se le instruya que el aborto es un derecho humano, ¿ya? Que se le instruya sobre ciertas materias en educación sexual, que serían, por ejemplo, la liberación sexual, bajo el eslogan de vive tu sexualidad libremente. Eso también es un adoctrinamiento. ¿Por qué razón? Porque hay padres, ¿no es cierto?, que no comparten esa visión de mundo y que ellos quieren educar a su hijo conforme a sus principios y creencias religiosas. Y eso, hasta el día de hoy, el Estado chileno lo reconoce como un derecho fundamental. Pero, de cierta manera, ¿están siendo obligados los niños a recibir esta educación aunque no la quieran? En algunos lugares sí, pero no porque el colegio lo esté dictando directamente. Lo que sucede en la actualidad, y ese es como el llamado a la ciudadanía, es que ingresan talleres de diversidad sexual y feminista que no son, como te dijera yo, entidades educativas, sino que son entidades de derechos humanos. Sí, pero entiendo que esta cuestión es como un anzuelo. Por supuesto, claro, porque mira, lo que pasa acá son dos cosas. Una, que si tú revisas los programas de estudio en relación al género, todas son propuestas educativas y que reconocen, una del 2010 reconoce en su primera hoja el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus creencias. Y sostiene que el Estado chileno va a reconocer y respetar la libertad de conciencia en torno a la educación sexual y en torno a estos temas que para nosotros son controversiales. Lo sostiene hasta el día de hoy. Si tú vas a colegio, a los colegios, tú en el aula no ves el adoctrinamiento. Al menos que hayan directores, profesores que sean más bien progresistas. Y ahí sí habría una vulneración. Pero como Estado chileno todavía no. Pero sí, lo que sí sucede en algunas municipalidades es que han permitido el ingreso de talleres de educación sexual, pero de organizaciones de derechos humanos del LGTBI feminista. Y eso ha pasado en varias comunas. Y eso sí es una vulneración a los derechos, porque en algunas comunas, por ejemplo en Recoleta, no le consultaron a los padres. Y para dar ese tipo de educación, ¿no es cierto?, que más aún es una controversia donde no hay una, dijera yo, no tenemos un consenso con respecto al tema, no podrían bajo ningún punto, porque estarían vulnerando el derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus creencias. ¿Y pueden oponerse los colegios a recibir esta enseñanza? Los colegios municipales como colegio, entidades propiamente tal, no, porque va a depender del director, pero los padres sí. Por eso siempre el llamado siempre ha sido a que los padres se organicen, a que los padres se informen. Aquí no es deber ni del pastor de la iglesia, ni del obispo, ni de la iglesia defender el derecho de los niños, porque el único capaz de defender los derechos sobre los hijos amparados en la Constitución política, en la Carta Fundamental de Derechos Humanos, los tratados internacionales y la misma ley de culto, que es la que consagra este derecho, son los padres. Son los padres los que pueden reclamar este derecho humano o el derecho natural del padre, ¿no es cierto?, a darle una formación moral al hijo. Porque no, en el fondo, acá lo que se está haciendo es usurpando este derecho y haciendo actividades a escondidas. Porque a mí me avisan, porque hay comunas que sí me informan a los papás, pero le informan, por ejemplo, supongamos cartas que yo he leído que dicen, ya en tal fecha se va a dar un taller de educación sexual a su hijo. ¿Usted quiere que su hijo participe o no? El padre, algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y los que dicen que sí, la mayoría de ellos, yo te puedo asegurar que el 100% de la gente que participa de ellos no conoce ni los contenidos, ni quién los imparte, ni quiénes son, cuáles son los objetivos, cuál es la información que se entrega dentro de esos talleres, no tienen idea. Entonces lo que tienen que hacer los padres es ser claros en cuanto al colegio que si se
entrega algún tipo de información de ese tipo relacionado con derechos humanos, del género o de educación sexual, se les tiene que informar quiénes son las organizaciones que participan, cuáles son los objetivos y las actividades que se realizan. Me hacía una pregunta, no sé si me puedes ayudar. A ver, ¿por qué el Estado ha tenido injerencia en cuanto a toda esta cuestión? ¿Por qué hemos dejado de que el Estado tome esto en sus manos y lo esté poniendo en práctica? Bueno, hay un libro del año 2010 donde habla de un programa de sexualidad en Chile, y ahí sale que dentro de las sugerencias que ya que el Estado, ellos saben que no podrían arrogarse la formación moral de los niños con textos como Puerto Rico y el Perú, donde eran claramente desde esta perspectiva, porque sabían que tendrían un problema bastante grande, ¿no es cierto?, con los papás. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Formaron un resquicio, que es una sugerencia, que los colegios se dejen asesorar por organizaciones externas, por ONG, organizaciones comunitarias, del LGTBI o de derechos humanos, como lo llaman ellos. Entonces, lo hacen a través de estas plataformas. Ahora, ¿por qué ha ocurrido esto? Por ignorancia. Yo estoy segura que si los padres tuviesen conciencia de estos temas, muchos no lo permitirían, pero también hay que entender que otros sí lo permitirían. Y en eso esto tampoco se trata de una dictadura, llamemos de conciencia, de que nosotros queremos imponer nuestro punto de vista frente al tema. No, lo que queremos es que se respete nuestra libertad de padre a educar a los hijos conforme a nuestros principios, a nuestras creencias, a nuestros valores. Entonces, si tú me preguntas por qué ha pasado todo esto, por ignorancia. Los padres no saben lo que está ocurriendo en los colegios, y nosotros, bueno, como organización y otras más, hemos hecho toda una campaña de difusión, hemos estado en distintos lugares, y de a poco se ha ido la gente informando, a estar atenta, a percibirse, a saber qué es lo que está ocurriendo en los colegios, qué atención tienen que tener los papás. También el explicarles por qué esta educación que implementan estas organizaciones de talleres de sexualidad y género no son beneficiosas para los niños en gran manera, que están construidas a base de muchas falacias, teorías, que actualmente en Chile hay un alto porcentaje, y somos número 1 en Latinoamérica en torno al tema del SIDA, de enfermedades de transmisión sexual. ¿A causa de qué? Culpan a la iglesia, que la iglesia no quiere que a los niños les den educación sexual, y que eso ha sido producto. Pero esas son mentiras, falacias. Llevan 40 años promoviendo vive tu sexualidad libremente. ¿Qué herramientas o con qué herramientas cuenta la iglesia para contrarrestar toda esta cuestión? Las herramientas que tienen es, bueno, primero difundir lo que sucede, ¿no es cierto? Porque hay papás dentro de la iglesia que tienen a sus hijos en colegios municipales. Entonces, difundirle, papá, esto es lo que está ocurriendo, este es el tipo de educación que le están enseñando, ¿no es cierto? Porque esto no es bueno o no está conforme a nuestros principios, y en qué le afectaría a su hijo. Informar. Abrir espacio para que los padres se informen. Luego, que haya un gran porcentaje, porque tú sabes que un papá no hace, yo siempre digo, o sea, una golondrina no hace verano. Si un papá hace un recurso de amparo, ¿no es cierto?, lo más probable es que no sea muy efectivo en relación a que se unan los padres, ¿me entiendes? A que se unan, decir que esto no es un caso, no es un colegio, sino que es una política del Estado. Y ahí se podría denunciar, ¿no es cierto?, y hacer acciones legales. Claro. Nos sorprende en gran manera todo lo que está ocurriendo, y de la forma en que está ocurriendo, porque es fuerte como ha ido paso a paso. Esta cuestión ha sido como una bola de nieve, y ha ido creciendo, pero nadie la ha podido parar, ni siquiera desviar, ni siquiera estancar. De repente por ahí se atrasan un poquito el tema, el poder legislativo, pero es poco, casi nada. Al final se llega a lo mismo,
y tenemos que sufrir las consecuencias de que lamentablemente tenemos que sufrir al final con lo que se legisla. Claro, y tenemos una actitud más bien reaccionaria, que llamemos un trabajo metódico continuo de día a día en el tema, porque acá tú decías algo muy importante, o sea, efectivamente la presión que hace el LGTBI, las feministas sobre los legisladores grandes, porque tienen los recursos, ¿no es cierto? Porque tienen tiempo, porque tienen recursos, porque están capacitados para... Tú hablas con uno y es como hablar con todos, porque todos son muy estructurados y ordenados en su retórica, ¿no es cierto? En lo que van a defender. Tú hablas con uno que hable y ya hablaste ya con todos, porque todos te van a repetir las mismas consignas, los mismos argumentos, lo mismo. Nosotros se supone que en número somos mayoría, ¿me entiendes? Pero nosotros del lado de acá no tenemos ese mismo, como te dijera yo, orden, rigurosidad, conocimiento, capacitación, convicción. Del lado de acá nosotros podríamos perfectamente hacer todo un trabajo de lobismo sobre todo en los partidos de centro, y yo estoy segura que ganaríamos. Pero como no hay ese trabajo día a día, semana a semana, y más bien reaccionamos cuando estamos a las puertas de que un proyecto se apruebe. Porque acá si bien hay harto personas que trabajan a nivel de Congreso, que trabajan creyentes, ¿no es cierto? Es un trabajo de ellos, pero acá no solamente es un trabajo de unos pocos, o sea, acá tiene que haber una base social, ¿me entiendes? Nosotros ante los medios, ante la sociedad, nos vemos como silenciados, o más que silenciados, como que realmente estuviésemos aceptando todo esto, porque el silencio otorga. No sé si me entiende. Sí, pero yo pienso que también a lo mejor nos faltan profesionales en esta cuestión de poder formarnos, de podernos capacitarnos. Claro. Tenemos poca información, o la que tenemos viene de ustedes mismos que manejan estos temas. Por ejemplo, yo veo a personas como la misma Marcela Aranda, como muchos que quieren manejar este tema, pero son muy pocos para muchos. Y ellos, con los recursos que tienen, los del otro lado de la vereda cuentan con recursos increíbles, pero internacionalmente, que nos dejan, nos aplastan con eso, y hacen valer derechos que no son derechos, bien, no sé cómo llamarles, pero a mí lo que me duele es que no podamos o no tengamos la entereza de repente para enfrentar las situaciones y golpear la mesa y decir que pare la cuestión o pare la chacota. Claro. Mira, esto ha sido todo un proceso, porque también esto ha sido un asalto, llamemos a la democracia, al país, ¿no es cierto?, que de la noche a la mañana nos vimos enfrentados a un tema que en otros países llevaba muchos años. Nosotros acá tuvimos como la paz, se puede decir, de vivir conforme, tener libertad religiosa, pensamiento, conciencia, libertad de enseñanza, por la constitución que tenemos, ¿no es cierto? Y más que mal porque teníamos gobiernos conservadores. Pero ahora con todo este tema de la perspectiva del género, viene a socavar como todas estas libertades, y hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, ¿no es cierto?, entendiendo lo que sucede, cómo sucede, y Dios ha tenido una infinita misericordia con nosotros, porque en otros países esto se impuso, ¿me entiendes? O sea, sin mayor consulta a nadie. Ahora nosotros todavía el Señor nos ha dado como los espacios para seguir difundiendo y capacitándonos. Y como bien dices tú, Cristian, yo comparto plenamente tu opinión, o sea, falta todavía capacitarse, y es lo que yo creo que ya tenemos que hacer, porque todos los pocos que hemos estado trabajando en esto también nos hemos ido capacitando en el camino, ¿me entiendes? Entonces, ahora bueno, el tema, como bien dices tú, el trabajo de Marcela, que es muy importante, el trabajo de otras organizaciones que también, todas las organizaciones que trabajan esto, su trabajo es sumamente importante. El tema de formar la bancada evangélica también ha sido un hito en nuestro país después de décadas de no tener espacio en el Congreso. Ahora eso se está abriendo, y creo que al final del camino yo creo que el Señor nos va a ayudar siempre, y vamos a lograr
hacer todo lo que tenemos que hacer y que la gente se informe, participe, puede llegar a distintos espacios a través de las radios, a través de la iglesia, de los colegios, profesores, la sociedad misma, y nos ha costado mucho también organizarnos. Ha sido siempre un trabajo cuesta arriba. Bueno, esperamos de que, no sé, de alguna manera, no sé, será bien difícil. Es que yo soy bien realista y como que de repente pongo la voz en estos temas de que hay que ser realista y decir que tan lejos vamos a llegar. De repente podemos pensar de que podemos tener un empujoncito, alguna ayuda de parte de los legisladores y es todo lo contrario. De repente de parte de la presidencia y también nos desilusionamos. Y de repente los recursos que tenemos son tan menores, no tan solo hablando de dinero, sino hablando de voceros, porque tenemos bien poco, somos bien pobres en eso, y es por eso yo creo que también ellos se han impuesto de alguna manera y han logrado sobrepasar varias vallas ya, y es que estamos aplastados prácticamente con todo este tema. Exactamente. Mira, Cristian, lo que dice es claro, o sea, aquí se necesitan recursos económicos, claro, que se necesitan para hacer publicaciones, para informar, para entregar, volantear, para muchas cosas. Por último, hasta para tener plata para la micro. Pero también, como bien dices tú, o sea, claro, efectivamente hay un tema de recurso económico, pero también, como bien dices tú, hay un tema de recurso humano, ¿no es cierto? Claro, acá en las organizaciones todos tenemos que tener la humildad suficiente para saber que necesitamos capacitarnos unos con otros. Pero es que yo me he dado cuenta también de que, por ejemplo, sin faltarle el respeto a nadie, pero de repente que tenemos falta de ortografía hasta para hablar, pues, Eli. Exactamente. Y no solamente, bueno, nos falta educarnos, o sea, falta que alguien nos eduque también en el tema, educar la voz. Es un tema que, bueno, se estudia en locución y en otros, fíjate que en otros países latinoamericanos, Colombia, por ejemplo, he estado en Colombia y conozco el tema, dentro de su ramo existe la locución y hablan muy bien, por eso es que los bolivianos, los peruanos, ellos hablan muy bien porque tienen ese ramo, y en Chile hablamos muy mal. Muy mal. Entonces, aparte que hablamos mal, ¿cómo vamos a expresar lo que sentimos, lo que queremos decir, si ni siquiera sabemos hablar? Claro, aquí, bueno, falta de todo, nos falta experiencia, nos falta capacitarnos en oratoria, en muchas cosas, la retórica, ¿no es cierto? Como dices tú, las vocerías, tener un discurso claro, y eso es un tema que hemos tenido que ir aprendiendo en el camino. Yo no estoy en contra de las personas espirituales que los toma el Señor y todo aquello, pero aquí tenemos que luchar con herramientas bien básicas que tienen que ser escudados con el escudo de la fe, pero también con los conocimientos que podamos adquirir para que el mundo nos pueda entender. Yo el otro día cuando veía la entrevista de José Antonio Katz, cómo lo atacaban con puras tonteras, y en el fondo uno escuchaba cosas bien necias que en realidad no tenían ton ni son en el tema que a él les ponían, y en realidad él quedaba como para adentro, decir, ¿de qué me está hablando esta persona? ¿Cómo la gente no va a tener un mínimo de valor para tratar ciertos temas? ¿Cómo se ha cambiado o se ha perdido tanto el tema valórico en nuestro país? Claro, porque del otro lado nosotros estamos silenciados, pero voluntariamente. Porque acá el tema es que tú sabes que los medios están capturados, ¿no es cierto?, por todo este marxismo gramsciano del discurso del odio. Entonces todo lo que no sea ellos es odio, pero ellos están capacitados para atacar a toda la gente que va ahí a proponer algo distinto. Ahora nosotros, Cristian, tenemos que hacer lo mismo. No sé cuánto tiempo nos vamos a demorar, pero es lo que vamos a tener que hacer para ganar espacios, para ganar lugares, para poder hacer un trabajo más organizado. Ahora, aquí lo que nos interesa a nosotros realmente como cristianos es que, si bien dices tú el tema espiritual, claro,
O sea, nuestro respaldo, porque en el fondo, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que en Chile haya libertad, hayan espacios, hayan lugares donde se siga predicando que Cristo es nuestro Salvador. Ese es nuestro gran mensaje. Entonces, si nosotros, en el fondo no es otro, cuando nosotros luchamos en contra de la ideología del género, cuando nosotros luchamos en contra del adoctrinamiento del género, es porque estamos defendiendo los principios cristianos. No queremos que nuestros hijos sean unos apóstatas, ¿me entiende? Porque el género es anticristiano. El género es decir, no hay Dios, el hombre puede ser lo que quiera ser, no hay naturaleza, no hay nada. El hombre elige por su autonomía de su voluntad lo que quiere hacer. No existe Dios. Entonces es totalmente anticristiano. Nosotros queremos que nuestros hijos y las futuras generaciones crezcan en el conocimiento de que hay un Dios creador que hizo la cielo y la tierra y que vino, ¿no es cierto?, su hijo a este mundo a morir por nosotros. Obviamente que nosotros no estamos evangelizando ni estamos diciendo eso en los colegios ni en los lugares, pero en el fondo nuestro mensaje es ese, ¿me entiendes? O sea, nosotros tampoco estamos luchando por ser mejores o más buenos o más espirituales. Nosotros estamos defendiendo los principios cristianos en la cual se sostiene la creación de él. Tenemos esperanza porque vivimos de la esperanza, los cristianos vivimos de eso. Y vivimos de la gente como ustedes que están muy bien preparados para enfrentar estos temas. Yo no sé a cuántas personas como tú conoces que tratan y ayudan estos temas en las aulas. En las aulas, una más. Una más. Claro, porque es un tema que, yo vuelvo a insistir, acá nosotros tenemos que capacitarnos. Si acá mientras no haya una capacitación, o sea, de hecho, nosotros como organización estamos dando capacitaciones y abriendo los espacios a capacitar a profesores, a líderes religiosos, para que sean monitores en su iglesia. Los profesores... Los profesores tienen siquiera el ánimo de poder aprender, o tienen valores los profesores, o también lo están perdiendo. Mira, hay de todo. Ya. Hay de todo, pero nosotros estamos abogando primero a profesores cristianos, porque y sobre todo también el tema de las escuelas dominicales, pero también hemos hablado con profesores laicos, y ellos cuando tú le explicas lo que es la ideología del género, la perspectiva del género, su objetivo, entienden que hay una parte que es muy nefasta, aun por muy laicos que sean. Ya. Y se lo demostramos con bases científicas, o sea, sí. Ni siquiera estamos hablando de que hemos ido con Biblia en mano, no, con bases científicas de decirle, mire, esto es lo que dice la ciencia, esto es lo que dice la teoría. Ustedes contrasten y comenten qué les parece. Hoy, pero si hoy día ni la parte biológica la aceptan. No, porque la parte biológica, según la teoría del género, es, como dijera yo, el principal argumento que tiene, ¿no es cierto?, la humanidad para crear la opresión sobre la mujer, po. Entonces quieren eliminarla, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo lo que quieren acá es sacar a Dios para que el hombre sea su propio Dios y él elija lo que quiera hacer y él relativice lo que él piensa de ella, es destruir a Dios, en el fondo. Qué terrible, entonces, qué terrible. Claro, entonces el tema es que nosotros, cuando hemos ido a conversar con profesores a distintos lugares, le explicamos, o sea, los pros y los contras, en el fondo. Esta es la teoría, esto es lo que dice, esto es lo que tendría que esperar usted que le van a enseñar a su hijo, o esto es lo que se le van a enseñar a los alumnos. Y los profesores sí concuerdan en un tema, y que yo comparto plenamente. O sea, que si a un colegio llega un niño que el día de mañana dice ser transexual o el padre, lo van a aceptar y lo van a acoger. Y lo van a amar y lo van a proteger y lo van a cuidar y van a tratar de, obviamente no le van a promover el cambio de sexo, que es lo que no queremos. Pero sí lo van a aceptar desde el chico, al que permanezca en el colegio, esté ahí, el lugar que esté capturado por las organizaciones de derechos humanos. Entonces, claro, entonces los profesores, en el fondo, hay gente que sí, yo he escuchado algunos que son muy progénero, pero como te digo, este ha sido un trabajo así de
semilla a semilla, sí, gotita a gotita, donde se han ido abriendo espacios, lugares, pero la mayoría de los profesores, a la fecha que nosotros hemos conversado, ellos sí, se dan cuenta de que hay una parte de la perspectiva del género, de identidad de género, que podría ser muy, muy nefasta. Elizabeth, bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero antes que se nos acabe, yo quiero que tú te expreses, te cedemos los micrófonos para que puedas transmitir tu propio mensaje en toda esta cuestión. Bueno, primero agradecerte, Cristian, por este espacio, y a los que nos están escuchando decirles que queda mucho por hacer, que nosotros recién estamos empezando en una cruzada que, bueno, viene harto tiempo, pero es una cruzada donde queremos generar espacios, lugares donde nosotros podamos conversar con los padres, con los profesores, con la iglesia o en espacios públicos, donde podamos difundir nuestra misión como organización. Y pedirle especialmente a aquellos que tienen el poder para hacerlo, que lo hagan y nos ayuden, y poder nosotros cada día poder ir difundiendo y llevando a distintos lugares información, porque en este momento el pueblo perece nada más que por ignorancia, porque no saben. Bueno, y también no solamente por ignorancia, también aquí hay personas que apoyan, ¿no es cierto?, todas estas leyes del género, y que en realidad hay una parte que es muy noble, pero la mayoría es bastante nefasta para la futura generación. ¿Sabe, Elizabeth, lo que me desilusiona bastante en todo este tema de lo que ha pasado en los últimos tiempos? Que gente nuestra, de nuestra vereda, pastores, obispos, estén coludiéndose con toda esta gente y tratando de armar un circo aparte que en realidad, aparte de ser desagradable, deshonesto, desleal, yo creo que es una apostasía terrible que está ocurriendo también en nuestras filas, y que es penoso escuchar a personas como don Emiliano Soto, que está coludido con muchas de estas personas. Yo no sé qué pretenden, no sé en qué momento estamos perdiendo el norte de lo que hemos creído y de lo que estamos pregonando diariamente en nuestros púlpitos y en las calles. Claro, es que todos los que pregonan, ¿no es cierto?, estas leyes de parte del lado nuestro, porque no son nuestros. Y yo me hago bastante responsable en decirlo, porque hay personas que les da como temor sostener que estos obispos, pastores, no son cristianos. Yo lo digo con todas sus letras y no tengo temor alguno. No son cristianos, son paganos. Porque ellos no pueden promueven el aborto en 3 causales, en el sentido que lo justifican. Toda esta agenda del género tiene principios paganos, porque acá se reemplazó, ¿no es cierto?, la creación de Dios por defender, ¿no es cierto?, la Pachamama, a la tierra, las leyes de la sustentabilidad del planeta, que son las leyes que promueve la ONU, ¿no es cierto?, de disminución de la población para salvar el planeta. Y eso es abiertamente pagano para nosotros. Exacto. Y son adoradores de la Pachamama, digámoslo como son. Sí. Ellos generan un diálogo interreligioso. Eso de la paz interreligiosa, esa de la paz mundial, eso es netamente pagano. Eso está construido, el diálogo interreligioso pone el cristianismo como una religión más. Podría estar a la misma altura, ¿no es cierto?, del vudú o del budismo. Nosotros no, el cristianismo no es una doctrina más. Entonces ellos, yo lo digo abiertamente, son nuestros, pero no son nuestros. ¿Me entienden? No, ya no dejaron de ser parte de nuestra fila. Se parecen, pero no son. Pero no son como lo dice son la Biblia. Son como esas canciones de nosotros, pero no son nuestros. Son como esas canciones que dicen que son cristianas, pero no lo son en realidad. Y no lo son. Y tenemos que aceptarlo y no darle más plataforma, porque en realidad ninguna persona puede decir yo estoy a favor del aborto en caso de violación. En ningún caso de violación, si nosotros sabemos claramente quién da y quita la vida, donde se forma la vida, la persona, el ser humano, nosotros no interpretamos ese tipo de principios.
Entonces ellos son personas que pertenecen a una religión mundial, y yo te lo puedo dar firmado porque lo investigué. Ellos pertenecen a una religión mundial que es URI, la religión universal de la ONU. Y celebran el Día de la Paz y la sustentabilidad, y hacen fiestas alabando el budismo, ¿no es cierto? Todas las religiones son iguales, pero eso es netamente neopaganismo. Sí. Son adoradores de Baal en el fondo. Sí. Baal, ¿cuál era el principal, llamemos, festividad que tenían ellos? Era el sacrificio humano. Bueno, y ahora, ¿cómo se sacrifica? A través de el aborto, la eutanasia y la guerra. Entonces, son adoradores de Baal. Ay, señor, toda la razón, toda la verdad. Aquí en CNC Radio estamos conversando con Elizabeth Rivera. En realidad ha sido un tema bastante fuerte y te damos gracias, Elizabeth, por estas palabras, por estos momentos. Bueno, este programa también lo vamos a publicar por YouTube. Yo creo que la gente tiene que sentir o escuchar de alguna manera toda esta cuestión y a ver si despertamos de alguna manera por uno u otro lado las conciencias de los que están durmiendo o tienen ese letardo para despertar de lo que verdaderamente debiera ser el tema de cada nosotros, de los cristianos. Dejar de repartir desde los altares Dolce Vita, dejar de repartir los dulces que se están haciendo y enfocarnos en la lucha contra esto, porque ya no hay tiempo para otra cosa. Ya no podemos estar predicando todos los días bienaventuranza. Hay que ser firme y golpear la mesa y sacar la voz, los hombres con los pantalones bien puestos y las mujeres con las faldas bien puestas, y decir así como ellos salen y se desnudan en las calles haciendo, nosotros también podemos desnudar el evangelio y tirarles la palabra así como está escrita, para que puedan entender de alguna vez de una u otra manera. Exactamente. Bueno, y también, Cristian, con respecto a lo que tú dices, también que los padres chilenos se atrevan a denunciar el caso de los colegios. Exactamente. Han entrado talleres de diversidad, talleres que ustedes no saben cuáles son los contenidos. Exactamente, tienen que sacar a sus hijos inmediato de ahí. También ofrezco a ti, Cristian, como plataforma de radio cristiana, si te llaman papá, diciendo, mire, esto es lo que me pasó, unirte en un trabajo con nosotros, más la Fundación Genera de Alfredo Quesada, ir haciendo alianzas entre las organizaciones para ir juntando y creando una base, ¿no es cierto?, de datos, un catastro de papás que en el fondo se le ha vulnerado el derecho padre a educar a los hijos conforme a sus creencias. A propósito de... Sí, disculpa, continúa. A propósito de lo que tú dices, así como la iglesia levantar la voz, los padres levantar la voz y decir claramente, mire, pasa esto en mi colegio, se está enseñando esto, o están entrando organizaciones, pero no nos atrevemos a hacer esto público porque tenemos miedo a que se nos tilde de homofóbico. Bueno, háganlo a través de nosotros, a través, por ejemplo, en este caso de Cristian, en el caso mío y también de la Fundación Genera. Nosotros queremos hacer una alianza, ¿no es cierto?, de trabajo, de ir recogiendo testimonios de papá, hasta que podamos hacer acciones legales. Vale, ojalá podamos tener a Alfredo también en toda esta conversación, nos podamos juntar algún día, poder conversar. Bueno, él tiene su propio programa también. Yo jamás he ido al programa de él, pero sí lo he escuchado varias veces y tiene mucho que decir. Él como abogado también puede aportar más que suficiente en toda esta cuestión. Claro que sí. Gracias, Elizabeth, querida amiga, un abrazo bien grande, muchas gracias por todo este tiempo. Mira la hora como pasó rapidísimamente, pero la radio es así, y gracias, ojalá hayas podido desplayarte bien, te dejamos expresarte muy bien, tratamos de no interrumpirte para poder nutrirnos nosotros también de lo que tú entregas, que es lo importante, y no va a ser la única vez. Vamos a volver a tener otro contacto para seguramente seguir este tema tan interesante. Muchas gracias, Cristian, un abrazo gigante y siempre, tú nos has ayudado en todo para poder seguir difundiendo de manera inagotable. Y pueden contar conmigo siempre. Gracias, muchas bendiciones. Un abrazo grande, Elizabeth, te queremos mucho.
Gracias, igualmente. Que Amén. estén bien. Amén, bendiciones. Bendiciones. Bueno, ha estado con nosotros Elizabeth. Elizabeth es muy especial. Ella tiene unos matices muy especiales. Una mujer de lucha. Mire lo que voy a decir. Una mujer de lucha sin recursos. Casi no tiene recursos. Por ahí también tiene cuenta en donde recibe aporte, porque ella viaja mucho y desinteresadamente está luchando y está viajando por aquí, por allá, por todos lados, tratando de hacer el aporte importante que tiene que ser, y lamentablemente muchos no entienden esta cuestión y por eso no ayudan, por eso no aportan. Pero personas como Elizabeth debiéramos multiplicarla, que nos pudieran nutrir de todas de estas cosas que nosotros desconocemos, o como encontrar la manera o saber la manera de cómo atacarlas, porque esta cuestión no se trata de llegar y cargar un arma y ponerse a disparar, no. Aquí hay que saber, uno para disparar un arma tiene que hacer curso de tiro de precisión, cómo tomar un arma, cómo disparar el arma, cómo apuntar el arma. Es todo un tema. Si esta cuestión no se trata de llegar y tomar la Biblia y ponerse a disparar, no. Hay todo un tema por detrás. Agradecemos la intervención importante de Elizabeth Rivera, que ha estado junto a nosotros en CNC Radio. Muchas gracias por su comprensión, muchas gracias por su aporte, por todo lo que han hecho, y gracias porque siempre han estado con nosotros los mejores. Todos ustedes que aportan con sus valiosas ideas y que son importantes a la hora de comunicar. Agradecemos a Elizabeth Rivera infinitamente, agradecemos a usted como hermano, como amigo auditor, agradecemos a quienes se han atrevido a tener una opinión importante en toda esta materia, cuando realmente como que nos faltan de repente las palabras para poder confrontar tanta cuestión que sale y que se dice y que no tiene que ver muchas veces con nosotros mismos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Cristian Merino Vega, CNC Radio Noticias. CNC Radio Noticias, Central de Noticias Cristianas, presentó Voces Eminentes, un programa periodístico que trata los temas de la contingencia nacional y extranjera y de la persona eminente. Voces Eminentes, conducción general de su servidor, Cristian Merino Vega. Les esperamos en un próximo programa, siempre en CNC Radio Noticias. CNC, Central de Noticias Cristianas. Lo que otros no dicen, nosotros lo contamos. Dios le bendiga.